¿Alguna vez has pensado por qué en ofertas de trabajo, en proyectos, se habla de API REST a secas y en otras API RESTful? Hoy hablaremos sobre ello y me gustaría dar primero las gracias por si estás viendo este vídeo, darte la bienvenida al canal y si eres nuevo, te invito a que te suscribas, le des un like, un hype, que la verdad ayuda a que llegue a bastante gente este vídeo. Así que vamos a ver las diferencias entre estos dos conceptos. Antes de entrar un poco a hacer la comparativa de lo que decía al principio del vídeo entre una API REST y una API RESTful, hay que comprender o dar un poco de contexto de lo que sería REST. REST no es nada más, nada menos que una serie de principios, es un estilo de arquitectura que aprovecha el protocolo HTTP con sus peticiones para simplemente, por ejemplo, el get, el post, el put, se hagan operaciones bien definidas y que queden claro a nivel de lo que se está pidiendo, o qué se quiere obtener, qué se quiere crear, qué se quiere eliminar, etcétera. Se pueden definir 5 principios básicos en REST, que serían el recurso que identifica mediante URL, que sería, por ejemplo, usuarios, users, dependiendo de lo que quieras. El segundo sería estas operaciones estándar con los verbos, como puede ser el get para leer, post para crear, put o patch para modificar, eso tiene una pequeña diferencia, y el delete para eliminar un recurso. Otro, si que estas peticiones tengan la información estrictamente necesaria sin tener que guardar el estado. El cuarto sería un poco cómo representar esa información, porque pueden ser en JSON, puede ser en XML, texto plano, dependiendo de la API. Lo veremos un poquito más adelante en el vídeo. Y digamos también que sea un poco una interfaz uniforme, que a la hora de acceder a cada recurso, por ejemplo, como hemos dicho antes, de usuarios, todas esas peticiones sean lo más parecidas posibles o que sean idénticas, aprovechando la potencia del el tema de las peticiones HTTP de los verbos. Lo veremos ahora a continuación con el tema de la tabla que os mostraré. Eso sería REST, y RESTful, digamos, no es nada más, nada menos que cumplir todas estas normas de una manera, digamos, más o menos estricta, que las sigan de una manera definida, a diferencia de lo que pasa con las API REST, por así decirlo. Lo vemos en el siguiente apartado, donde tendremos la tabla comparativa con algún pequeño ejemplo de lo que sería una API REST y una API RESTful propiamente dicha. Bueno, gente, aquí os muestro una tabla que he hecho sobre comparativas de REST y RESTful, y tenemos los 5 principios que serían recursos, operaciones, identificación, formato y el estado. Entonces, vemos un poco la parte teórica y el ejemplo que se podría encontrar como una API REST, que no cumple estrictamente esos principios, y el RESTful. En este caso, vemos que el recurso tenemos pues, la entidad abstracta, como he puesto antes, de usuarios, y en muchas APIs, las cuales yo me he encontrado, las cuales yo he hecho en mi época de novato puro, he hecho este tipo de llamadas para crear un usuario, en vez de aprovechar un poco el tema de las URLs y ser más claro a la hora de, por ejemplo, llamarlas simplemente usuarios. Aprovechando el segundo principio, que es como vemos a continuación, el tema de las operaciones, pues por ejemplo con un CRUD genérico, donde podemos ver que cuando queremos crear un usuario, pues usamos post, y cuando queremos recuperar una lista entera o a través de un ID, pues usamos un getUsers. En vez de aprovechar un poco la potencia que nos dan esos verbos. Si sabemos que get es para coger algo, conseguir algo, post para crear, put o patch para modificar lo que sea, y el delete para eliminar, pues un poco cuando tú quieras cumplir este principio en concreto, pues aprovechas que tienes la URL clara del recurso que has definido como usuarios, y cuando vas a crear simplemente haces una llamada a la API, lo que sea detrás, sí, detrás de usuarios, metes usuarios
Y eso sin ninguna identificación, sin nada más, simplemente saber que es una petición POST que está en las cabeceras y saber que va hacia el usuarios, es una creación del usuario. Al igual pasa con get. En el caso de que queramos recuperar la lista entera de usuarios, pues simplemente aprovecha esa potencia de que sabemos que esto nos permite saber que queremos conseguir ese listado de usuarios, pues indicarle el recurso al que queremos, digamos, conseguir ese listado. La identificación, pues viene a ser un poco igual, o sea, no sé si sabéis, creo que tengo un vídeo mostrando la diferencia entre get y post a la hora de los query params y demás. Y me gusta sobre todo este principio porque ayuda bastante a definir lo que queremos conseguir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de API REST, esto lo he hecho yo, literalmente. Lo solemos hacer diciendo, vale, quiero este usuario, le paso el query params por la petición get y directamente obtengo el usuario en concreto. Pero claro, esta se queda un poco liosa. En vez de, digamos, aprovechar que tenemos la URL del recurso usuarios, pues le pasamos el identificador para saber a nivel de ya luego de controlador y demás que queremos conseguir usuarios y en concreto el usuario con ID 1 en vez de la lista de usuarios completas que sería en este caso. Como veréis, es súper más clara, más descriptiva a la hora de luego documentar esa API, que en vez de decirle, oye, imaginemos que luego queremos, yo qué sé, modificar el usuario, pues tendremos que ponerle put user, meterle esto y a lo mejor meterle el montonazo de cosas en el body y demás. Cuando si cogemos el put indicamos esto, estamos indicando de, oye, se va a modificar usuarios con este ID y con todo lo que se va a modificar que ya estará en el body. Y bueno, un poco como cuarto principio, no sé si habéis visto, la mayoría está claro de que siempre van a ir con JSON, pero da la casualidad de que hay veces que te puedes encontrar APIs REST simplemente que, o incluso que se dominan RESTful, pero en RESTful de normal, o por lo menos lo que yo he visto en todos estos años, suelen ser siempre en JSON donde se pone en la cabecera, que es un application JSON y demás. Algunas veces es XML, pero no me lo he encontrado nunca, la verdad. Solo me lo he encontrado en sitios en los que decimos get user y al final te devuelve un XML, es un poco lioso. No hay esa cierta homogeneidad entre la API de decir, oye, tiene que ser JSON, sino hay peticiones incluso que me las he encontrado en texto plano. Y luego cuando llega al frontal, tienes que parsearlas, bueno, un montonazo de historias que no hacen o que no aprovechan que sea un formato único, el cual tú puedes coger y pasar con un único formato, en este caso JSON, las peticiones. Y por otro, como último, puede ser el estado. Normalmente no se suele guardar el estado cuando se usan API RESTful propiamente dichas. Simplemente si estás usando AUD, el JWT y tal, se lo mandas y no guardas la sesión. Simplemente coges los datos que necesitas y ya está. Pero sí que es verdad que hay APIs REST realizadas en donde entre esas peticiones la sesión del usuario se va guardando. Entonces, claro, te pueden dar como que esto es API RESTful cuando realmente no lo es. Que eso luego puede llevar a bastantes problemas a la hora de desarrollar y que tenga varios líos de cómo generar una petición, de cómo parsearla, de cómo se accede a este recurso, porque no están bien documentadas o es súper lioso. Y bueno, esto es un poco un resumen de lo que las diferencias entre REST y RESTful. Como veis, hay ciertas diferencias
entre crear una API REST en sí, pero pueden haber mucha inconsistencia a la hora de cómo se construyen o cómo hacer las peticiones entre a esta API desde de nuestro frontal para consumir esos datos y con RESTful, en donde todo va a ser homogéneo, todos cumple una serie de requisitos, los cuales tú sabes que si está definido usuarios, no hace falta incluso ni entrar a la documentación porque tú sabes que si haces un post a usuarios vacío, se va a generar un nuevo usuario o te va a devolver un error de que, oye, ese usuario ya está creado. Vale, perfecto. Pero tiene, si os dais cuenta, es homogénea todas las peticiones, son claras, sabes lo que tienes que hacer y a partir de un recurso que tú te den, simplemente sabes que dependiendo de la llamada del verbo que uses, en este caso, con get, post, put, patch, delete, el que sea, tú sabes lo que tienes que hacer con ese recurso y sabes de manera un poco intuitiva qué va a hacer cada una de ellas. No es, mejor dicho, a diferencia de una API REST, que muchas veces te la suelen vender como RESTful, yo he llegado a ver, e incluso yo las he hecho en mi etapa inicial en este mundo, en las cuales por necesidades, pues a lo mejor creaba create user, como hemos visto anteriormente, y lo devolvía con XML, porque sí. Entonces, el get user, pues con el ID, pero luego ponía get users, en vez de coger y aprovechar lo de usuarios barra ID, es para cogerlo. Si es usuario de esto, me va a devolver o paginada o me devuelve la lista entera dependiendo del recurso que sea. En este caso usuario, pues entiendo que sería paginada. Quería hacer este vídeo un poco para dar esta diferencia porque últimamente me he dado cuenta de que no se sabe totalmente cuándo una API es REST, cuándo es RESTful y es como no se sabe de una manera intuitiva qué es lo que se quiere hacer. Y esto es lo que me anima a hacer el vídeo. Si os gusta o parece o se ha llegado hasta aquí, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te interesa, pues no tendré problema en hacer uno o dos vídeos creando una API, tanto REST normal como RESTful para algún caso de uso sencillo y mostrar totalmente las diferencias entre ellos. Y nada, si has llegado hasta aquí, creo que entonces te ha gustado este contenido. Muchas gracias. Si le das un like y si te suscribes, si no estás suscrito, lo agradecería bastante porque me ayuda a llegar a más gente. Y nada, espero que tengas buen día y nos vemos en siguientes vídeos.